Sí, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios por sus misericordias, sus infinitas bondades, por el privilegio que Dios nos da de sus abundantes bendiciones a nuestras vidas. A pesar de que nosotros no entendemos en algún momento dado, no entendemos sus propósitos y a pesar de algunas otras circunstancias que nos rodean, dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y bueno, y en todas las partes de la Escritura nos manifiesta su propósito y su carácter, para que también nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y bueno, en esta mañana, pues quisiera que pidiéramos a Dios para que se cumpla el propósito por el cual hemos venido. Hemos adorado a Dios y la Escritura nos da testimonio de que Él es eterno, de que Él es soberano, de que Él es inmutable y que Él nos ha creado a nosotros, dice la Escritura. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y de esto, bueno, se derivan muchas cosas, la razón por la cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y precisamente es parte de lo que queremos hablar en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos alumbre. No es la elocuencia ni lo contrario de la elocuencia de un predicador o de la persona que se para al frente, sino más bien es la influencia del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que el que le busca y le busque de todo corazón le va a encontrar. Así es que en esta mañana usted puede, a pesar de no haber conocido a Dios o a pesar de estar lejos de Dios, pedirle y decirle a Dios: Señor, aquí estoy, en humildad, y Él nos escucha. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos has permitido. Gracias por lo que no podemos hacer. Gracias por las dificultades, Señor. Gracias, Señor, porque también a través de estas situaciones nos muestras qué somos. Padre, dice tu palabra en el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, Señor. Sin lugar a dudas, si reconocemos lo que somos, Señor, Padre, debemos de entender que somos polvo de la tierra, Padre Santo, y que también has puesto una identidad en nosotros también, y de tal manera que podamos nosotros vivir en esa condición que tú quieres. Te pedimos influencia en esta mañana, bendición de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que abras nuestro entendimiento, nos sensibilices, Padre. Y Padre, y tu palabra, así como lo dice 2 Timoteo 3:16, puede instruir, corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, y pedimos tu bendición sobre nosotros. Amén. Bueno, hemos decidido los hermanos, el hermano Alejandro y el hermano Luis, el pastor Alejandro, empezar con una secuencia de una predicación temática acerca de la adoración, y empezaremos esta secuencia de predicaciones, pero enfocado en el sentido amplio de la adoración. O sea, no precisamente o no apuntando a lo que a veces entendemos como lo que es la alabanza, ¿no? O lo que apenas terminamos de hacer, sino en el más amplio sentido, para lo cual fuimos creados, con el fin de que nosotros podamos entender la razón, precisamente por lo que Dios nos creó. Comenzando precisamente con este tema de la caída, sus efectos en nosotros. También en otro punto, en otro momento hablaremos cómo el hombre ha procurado inútilmente encontrar su identidad o su propósito en muchas cosas, menos en el Dios creador. Y tal vez lo ha estado buscando en el trabajo, lo ha estado buscando en el placer, lo ha estado buscando en la educación, en las emociones. Y la Escritura nos habla precisamente en Eclesiastés. Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, bueno, así se entiende, y sin lugar a duda, bueno, creemos que así lo fue. Llega un momento dado a meditar sobre la existencia por la cual él fue creado,
habiendo probado placeres, habiendo probado riquezas, habiendo probado cuantas cosas más, y en un momento dice, ¿de qué sirve todo el trabajo que hacemos en esta vida? Subimos, bajamos, trabajamos, el río, viene el agua, se va al mar y otra vez, o sea, ¿qué provecho hay del hombre aquí en la tierra? Y bueno, entonces precisamente el mismo autor de Eclesiastés termina diciendo, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y sin lugar a dudas también quisiera que nosotros en este momento nos pudiéramos a pensar, y eso también va a apuntar en esta sesión, o sea, la razón por la cual fuimos creados. También en otro momento hablaremos por la razón, qué significa realmente la adoración, también las diversas formas en que el hombre ha pretendido adorar a Dios, a veces en su propia percepción, ¿verdad? Algunos indios, y con mucha fe, como alguien también lo pudiera haber dicho, cuando miraba a una señora cuando entraba en una iglesia y se hincaba, y entonces con toda devoción a una imagen le empezaba a levantar su oración, y decía aquella persona que observaba a esta mujer, y decía, pero es una adoración auténtica, es una adoración genuina. Sí, pero no está dirigida realmente a quien debe ser dada la adoración, porque en un momento dado, en nuestra ignorancia, podemos nosotros adorar a Dios, pero en nuestros propios términos, sin saber a quién realmente adoramos. En un momento el apóstol Pablo decía a los atenienses, ustedes adoran a quien no conocen, y ese es un problema también. Hay personas, ¿cómo podemos nosotros adorar a quien no conocemos? Y de ahí se derivan nuestras propias definiciones, nuestros propios conceptos, nuestra propia forma de querer adorar a Dios. Es que yo así soy, y yo así creo que se adora a Dios. Sin embargo, dice la Escritura que Dios es espíritu y Dios es verdad, y nos ha dado su palabra, y en su palabra se muestra el carácter de Dios, y cómo es Dios y cómo nosotros hemos de servirlo y adorarlo. Y realmente, como cantamos, que todo lo que soy alabe al Señor. La criatura tiene que alabar al Señor, y no el Señor a la criatura. En un otro momento hablaremos de una diferencia entre lo que es religión y lo que es adoración. También haremos una diferencia entre qué es, primero, es ser adorador o ser o en otro momento ser alguien, una persona o un trabajador o adorador. También en otro momento veremos los elementos de la adoración genuina y el derecho de Cristo a recibir adoración, y cómo mantener un estilo de adoración vibrante delante de Dios, entre otras cosas. Pero bueno, para iniciar esta parte yo quisiera que nos enfocáramos, no lo vamos a leer, pero está en la Escritura, en el episodio cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana. Hay muchos aspectos en los cuales nosotros podemos conseguir el néctar de este contexto. Sin embargo, me voy a enfocar alguno especialmente cuando la mujer samaritana le dice, me parece que tú eres profeta. Y entonces ella saca sus preguntas, y a través de este episodio Dios nos ha bendecido mucho porque aclara nuestra mente, y le dice, nuestros padres adoraron en este lugar, dice, y ustedes dicen que se debe de adorar en este lugar. Y entonces el Señor Jesucristo le responde, y a través de esa respuesta nosotros tenemos luz, porque la mujer samaritana en un momento dado estaba diciendo, ¿dónde es el lugar donde tenemos que adorar? ¿Dónde? O sea, y el Señor Jesucristo da la respuesta, dice, la hora viene, mas la hora es. O sea, le preguntó dónde debemos adorar. ¿Sí? Es que como en un momento dado algunas personas pueden decir, ¿dónde me tengo que congregar? ¿En qué lugar? Y incluso algunas personas pueden hacer un viaje a Jerusalén pensando que el lugar allá en Jerusalén, la ciudad santa, es el lugar donde tenemos que adorar, y ahí
Dios está más cerca, pero el Señor Jesucristo les dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. O sea, la pregunta era, ¿dónde tenemos que adorar? Porque, bueno, es precisamente lo que hace la religión, en dónde, qué tengo que llevar, qué no tengo que comer, cómo, o sea, la religión se enfoca en aspectos externos. ¿Qué tengo que hacer? En otras palabras, también se le acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? O sea, las obras que uno puede hacer para alcanzar a Dios, y eso es lo que algunas personas han definido que es la religión. Es el intento del hombre de llegar a Dios. Sin embargo, lo podemos definir al cristianismo de otra manera, es lo que Dios hace alcanzando al hombre. Entonces el Señor Jesucristo les dice, la hora viene y la hora es, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. O sea, la adoración le dice, no es que se apunte en un lugar, sino más bien a una persona. No es que el lugar sea que en este lugar ahí es donde va a estar Dios. No es el lugar donde tú vas a adorar, sino es a la persona que tú vas a adorar. Y la persona es el Padre. Y precisamente eso, o sea, nos da la claridad de cómo la mentalidad de la mujer samaritana estaba completamente perdida, precisamente como nosotros lo pudimos haber estado o estuvimos, o muchos están, porque piensan que para llegar a Dios se tiene que adorar en cierto lugar, se tienen que hacer ciertas cosas, y precisamente haciendo eso podemos llegar a Dios. Pero el Señor Jesús le dice, la hora viene, la hora es, los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. Pero no solamente eso, adorarán en espíritu y en verdad. Porque en muchas situaciones los rituales, los ceremonialismos, las formas, el proceder y todo eso saturan la vida de una persona. Y pueden hacer peregrinaciones, pueden hacer fiestas, pueden hacer lo que sea. Pero bien, como dijo el Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, este pueblo dice que me ama, este pueblo dice que me canta, este pueblo dice que ayuna por mí, este pueblo dice que ofrenda por mí, este pueblo dice que vive por mí, este pueblo dice que su fuerza viene de mí, este pueblo dice que Dios es lo máximo, este pueblo dice que Dios es el poder, este pueblo dice que Dios es el todo, este pueblo dice que Dios es lo único que debe adorar. Este pueblo dice que yo soy, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo este pueblo hace todo lo que hace. Este pueblo, cumple los requisitos ceremoniales, hace todo eso, lo que en la parte externa alguien puede decir, como el mismo apóstol Pablo, ¿no? En cuanto a la ley era irreprensible, pero mataba a los cristianos. Pero perseguía a los cristianos. Fariseo de fariseos. Y entonces él podía dar sus credenciales de lo que él era en la carne. Y el apóstol Pablo dice, ¿cuánto de esto para mí ahora lo tengo? Para mí era algo digno, ahora lo tengo por basura. Con tal de que conozca al Señor Jesucristo. Y esa es lo que pasa con nosotros en la religión. O sea, podemos nosotros estar en un momento dado y precisamente nos perdemos de la adoración a Dios, que dice la Escritura, delicias a tu diestra para siempre. Nos perdemos de poner nuestra confianza en Dios. Nos perdemos en descansar en Dios. Podemos nosotros estarnos ocupados, no porque la moto, no porque el trabajo, no porque las ventas, no porque los pagos, no porque la renta, no porque esto, etcétera. Señor, y Marta dice, Señor, espérame tantito, porque tenemos muchas cosas, pero al final el propósito de Dios es que nosotros le adoremos
y podamos disfrutar de Él plenamente. O intentemos vivir en nuestra propia vida. ¿Quién ha vivido más de 200 años y pueda decir, este es el camino? Y podemos hablar de testimonios, podemos hablar incluso de gente adulta que les hemos preguntado, ya, no de 13 años, estamos hablando de personas de 60 años, y le pregunta a uno y le dice, ¿usted para qué está aquí? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es la razón por la que Dios lo creó? Y dicen, pues no sé, creo que venir a trabajar, ¿no? Otros dicen, no, pues venimos a disfrutar. Otros, venimos a estudiar, venimos, etcétera. Y podemos dar alguna idea de lo que nosotros, pero no tenemos una idea para la cual nosotros estamos aquí. Y podemos vivir en esta vida, podemos correr en esta vida, sufriendo los sinsabores y las histerias y los cóleras, los enojos de nosotros mismos, por no ver, ni esperar, ni caminar en la voluntad de Dios en nuestra vida. Y podemos nosotros estar, y esto pasó, y etcétera. ¿Por qué? Porque a veces, si no lo tenemos o hemos perdido el propósito de Dios por el cual nos hizo. Y de ahí se derivan muchas cosas. Y el propósito es que nosotros podamos adorar a Dios y disfrutar de Él plenamente. Y como lo dijo el rey Salomón, porque eso es el todo del hombre. Entonces, quiero empezar con esta parte. Vamos a hablar con este tema que, bueno, ya está titulado Pérdida y restauración de nuestra identidad. Y bueno, nos vamos a remontar hasta el Génesis, en el capítulo 1. Vamos a Génesis 1:10 y mientras lo buscamos, voy a hablar acerca de que la palabra de Dios no trata de explicar que Dios fue el creador de todas las cosas, sino más bien la palabra de Dios afirma contundente y sin ninguna reserva que Dios es el creador de todas las cosas, creó todas las cosas y vamos a ir viendo cómo en esa creación, y claro, no vamos a hablar de qué hizo cada día, cómo lo hizo, etcétera, sino vamos a tomar el contexto. Y dice en el verso 1, el capítulo 1, verso 10, dice que llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En el verso 12 también, después de que después de que Dios habla y la tierra produce hierba verde, y en ese final del verso 12 dice, y vio Dios que era bueno. El verso 18 dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. El verso 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y termina el verso 21, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, la creación perfecta de Dios, funcionando en esa armonía, el hombre, Dios lo establece en el huerto del Edén,
Y el hombre adora a Dios, el hombre tiene comunión con Dios, el hombre tiene esa relación con Dios sin ningún problema. Dios hace al hombre, le da aliento de vida y se convierte en un alma viviente. Y ese propósito que Dios le da es el propósito de adorar. Fuimos creados para reflejar fielmente su imagen o glorificar a Dios. Y realmente Dios tiene propósitos claros, no hace cosas a la aventura, al azar, o como algo que algunas veces pensemos, ¿no? O tengamos nuestra idea de Dios, porque nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios. Recordemos que somos personas muy finitas. Y no pensemos que Dios hizo las cosas y de repente se salieron las cosas de control y ya Dios no tiene autoridad sobre ello, ¿no? Realmente Dios tiene un propósito. Si nosotros como humanos, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, damos propósito a las cosas que hacemos nosotros. Por ejemplo, si alguien habla de este pedestal, ¿con qué propósito fue creado? Para soportar unas hojas. Si nosotros hablamos de este instrumento, ¿con qué propósito fue creado? Para emitir ondas sonoras. Si nosotros hablamos de una silla, ¿con qué propósito fue creado? Para que las personas se puedan sentar o para soportar peso. Un foco, ¿para qué fue creado? Para alumbrar, ¿sí? Etcétera. Este auditorio, ¿para qué fue creado? Tiene propósitos. Dios tiene propósitos al habernos creado a usted y a mí. Un asunto que desconozcamos es otra cosa. Fuimos creados para glorificar a Dios. Tiene propósitos muy claros. No fuimos creados a la aventura, al azar, para ver qué pasaba. Y entonces, esto lo vemos en el Salmo 30, verso 9. Dice así. En esta oración, en este salmo, dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? El salmista está diciendo en ese momento y está manifestando el propósito para el cual él fue creado. En algunas veces cuando nosotros estamos al borde de la muerte o muy enfermos, no queremos morir porque simplemente no queremos morir, o pensamos que es mejor vivir que la muerte. Claro, ¿verdad? Como bien dijera el rey Salomón en Eclesiastés, mejor es perro vivo que león muerto, ¿verdad? En un momento dado. Pero el salmista, inspirado por el Espíritu Santo y claro, y Dios reflejando su mente y su carácter, dice: ¿qué provecho hay en mi muerte? Y dice: ¿te alabará el polvo? ¿El polvo te glorificará? ¿El polvo te dará gloria? ¿El polvo cantará de tus alabanzas? ¿El polvo cantará de tus virtudes? ¿El polvo anunciará tus verdades? ¿El polvo anunciará lo que eres, lo grande, lo omnipotente, lo bueno, lo sublime, lo excelso? Cuando yo muera, no voy a poder anunciar tu verdad. No voy a poder anunciar a las demás personas el carácter que tú tienes, cómo eres. Por ejemplo, vamos a ir a Romanos 11, en el verso 36. Dice de esta manera: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice que por Él, de Él, son de Él. Él es el dueño y el Señor. Por Él, Él mismo, Él es el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y para Él también son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si usted está pensando, a lo mejor en este momento, y viene a su mente: no, pero es que yo voy a hacer su voluntad.
O como dijeran en un momento los judíos cuando escuchaban al Señor Jesucristo, cuando estaba hablando de que el que no comiera su carne ni bebiera su sangre, simbólicamente, los judíos dijeron, esta palabra es dura, en Juan 6:66. ¿Quién podrá soportarla? Y si en un momento dado nosotros pensamos que esta palabra es dura, que el Señor es dueño de todo y que el llamado de Dios para nuestras vidas es absolutamente porque Él es el Señor, y que en algún momento dado nosotros nos podemos comparar con las Escrituras, que algunas veces podemos decir, Señor, sí, esto es mío, esto es tuyo, pero no todo es tuyo. Esto yo lo manejo como yo quiero, porque yo soy el que vive en la tierra. Y en algún momento nosotros nos limitamos para no querer glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque pensamos que todavía somos dueños de nosotros mismos, que todavía nosotros nos pertenecemos, que todavía nosotros podemos gobernar o debemos gobernar nuestras vidas. Y claro, somos responsables. Sin embargo, el punto que quiero explicar es que Dios es el Dios soberano. Por Él fuimos, y a quien le debemos honra, gloria y adoración es a Dios, de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. Y que a través de su palabra, como bien dice la Escritura en Proverbios 3, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y así continúa, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, etc. El punto es que en esa sabiduría, en el temor del Señor, nosotros debemos de gobernar nuestras vidas. ¿Y cuántas veces en Proverbios la palabra de Dios manifiesta el amor de Dios que tiene para con nosotros y le dice, hijo mío, si escuchas mi voz, hijo mío, para que te guarden de la mujer extraña, hijo mío, hijo mío. En otras palabras, estoy diciendo esto para que el nombre del Señor sea glorificado y también sea glorificado en nuestras vidas, no para que alguno de nosotros o ninguna persona tome ventaja sobre ustedes, sino más bien nosotros, a la luz del Evangelio y a través de la palabra de Dios, podamos y conformemos nuestras vidas para reflejar su gloria, la gloria que Dios merece. Juan 17:4 dice así, Juan 17:4, yo te he glorificado, está hablando el Señor Jesucristo en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios Jesucristo, en su oración ya, en sus últimos días, estaba diciendo, te he glorificado, te he dado gloria, la obra que tú me mandaste hacer, yo la hice. Lo que tú me enviaste a que yo hiciera, ya lo he terminado. Y estaba diciendo, yo te he glorificado, te he alabado, he glorificado tu nombre, he acabado la obra que me diste que hiciste. Si el Hijo del Hombre en su oración está diciendo que había glorificado a Dios, ¿cuánto más nosotros debemos entender que la razón por la cual nosotros fuimos creados es para alabanza de su gloria, para glorificarle a Dios? Eso no solamente se circunscribe en algún acto de alabanza como el que ahorita acabamos de tener, aunque implica eso. No se circunscribe en algún asunto religioso que nosotros podamos tener, aunque sí es necesario. Sin embargo, la adoración y la alabanza que Dios merece trasciende todavía más fuera de estas paredes, llega hasta su trabajo, llega hasta su familia, llega hasta en toda la manera de vivir. Dice la Escritura, sed santos en toda vuestra manera de vivir. No se circunscribe, o sea, no podemos decir, ya glorificamos a Dios en esta mañana, pero regresamos allá, tal vez con nuestra familia, más al rato, y allí no podemos experimentar la presencia de Dios. ¿Por qué?
Porque tal vez pensamos, como Dios ya se quedó aquí en el auditorio, allá no está en nuestra casa. Allá no gobierna nuestro cuarto. Allá no vive en nuestra familia. Sino también allí el Señor tiene que ser adorado. Este es el primer punto. La siguiente, vamos a ver que cómo es que Dios nos hizo con ese propósito, pero el siguiente punto es que caímos. Algunos lo definen como así, de esta manera, con este término, la caída del hombre. Vamos a ir a Génesis 2:15 y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Todo lo que había en el huerto se mantenía en una armonía perfecta hasta que el dragón, o sea Satanás, sembró en Adán y Eva una semilla venenosa y en consecuencia ellos se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra el propósito por el cual fueron creados. Dice Génesis 3:6, vamos a leerlo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Algún autor dice: así nació la religión. La religión se enfoca en lo externo. Ellos perdieron ya la noción. Algunos han dicho que sufrieron una amnesia espiritual. Cuando uno tiene eso, es que se olvida. Se olvida del propósito de Dios. Y en el momento en que empiezan a coser higueras, era precisamente para ocultarse de Dios, no realmente para resolver el problema que ellos tenían. Habían caído y, como bien dice la Escritura, estaban ciegos, estaban endurecidos, habían sido ya su mente entenebrecida, de tal manera que empiezan a cubrirse. Y algún momento dado, también nosotros, es lo que nosotros queremos hacer, encubrir nuestro pecado. La Escritura dice: el que encubre sus pecados no prosperará, más que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sin embargo, en un momento Dios es el que los buscó y ellos eran los que se escondían y se cubrían de su vergüenza. Un intento de presentarse por sí mismo bien delante de Dios. ¿Y quién es justo entre nosotros? ¿Quién puede decir como el Señor Jesucristo? ¿Quién me acusa de pecado? Bien lo dijo el rey David: en maldad me concibió mi madre. Y realmente debemos entender que cada uno de nosotros somos pecadores, que nos hemos apartado del camino, que hemos errado, y que ninguno de nosotros, por más que ocultemos nuestra verdadera identidad, tal vez como Nicodemo, que para que no quedar mal delante de las demás personas va de noche a buscar al Señor Jesús, porque realmente el testimonio, las palabras y la persona del Señor Jesús le alumbraban en su vida y lo llevaron a buscarlo, aunque con pena o que en cualquier situación lo llevaron a buscar. Sin embargo, la estructura, la apariencia externa que él tenía de piedad no era más que solamente hojas de higuera para cubrirse realmente de lo que él era. El Señor Jesucristo le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo.
eso a través de la ayuda, a través de la influencia, a través de la persona de Dios, su Espíritu Santo, que nos llama a nosotros a humillarnos delante del Señor. Y entonces, cuando Dios descendió para tener comunión con ellos, ya no estaban por ninguna parte. Dios los buscó entre los árboles del huerto. Adán escuchó la voz del Señor, del frescor del día, pero se sintió turbado. ¿Por qué viene Dios? ¿Qué hace Dios? Después de eso se miraron, vieron su desnudez, así dice la Escritura, y estando en esa desorientación espiritual, se escondieron. Ese es el segundo punto y vamos al tercer punto. Y después de esta caída se perdió el propósito por el cual fuimos creados. El punto 3, la pérdida del propósito. ¿Cuál fue la pérdida? La consecuencia trágica fue la caída. De esa caída perdimos el propósito. No sabían dónde estaban, no comprendían de dónde venían, ni para qué estaban allí. Olvidaron realmente el propósito de su existencia. Salieron sin saber a dónde iban y hasta el momento. Algunos han tratado de descubrir de dónde venimos. Pero bueno, se ha quedado solamente en teorías. ¿De dónde viene? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué estamos aquí? O sea, ¿qué provecho tiene el hombre de que sube, baja? Sube mercancía, baja mercancía, va para un lado, regresa, etcétera. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Algunos han dicho es que venimos aquí a sufrir y pienso como que aquella persona que observa alrededor y por tal vez la experiencia propia pueda decir es que realmente es sufrimiento. Desde que el niño nace, ¿qué es lo que tiene que hacer el niño? Mande, llorar. Y si no llora, el doctor se toma la disposición, bueno, se asegura de que ese niño llore. Y de ahí los golpes de la vida, si nosotros vemos que los divorcios, que no sé qué, etcétera, y la enfermedad, después la vejez y después el trabajo, etcétera. Algunas personas pueden decir es que venimos aquí a la tierra a sufrir. Y no pensemos no tengamos esa mentalidad de que bueno, Dios nos hizo para que vengamos a sufrir. Nunca ha sido el propósito de Dios. No se va a alegrar Dios en el dolor. Entonces, alguien lo puede comparar como un hombre que está en el hospital y despierta de un estado de coma y él no sabe ni su nombre. No sabe qué le pasó. No sabe ni cómo se llama. En algún momento dado ha pasado así, que no sabe ni cómo se llama, no sabe que 3, 4, 5 hombres o un vehículo lo golpeó, lo dejó. No sabe eso, no se acuerda de nada, ni por qué está ahí en el hospital. Es vulnerable a cualquier cosa. De esa misma manera también nosotros. Una vez que Adán y Eva cayeron, perdieron el propósito o la razón por la cual Dios los había creado. ¿Quién nos puede llevar a una comprensión de por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Yo quisiera que usted fuera sincero, porque usted puede decir, bueno, es que el hermano solamente está compartiendo, pero usted respóndase. ¿Para qué está aquí? ¿O cómo es que llegó aquí? O sea, esto de la vida no es un asunto, dilema sencillo, sin embargo, la Escritura, porque es la fuente de autoridad, y no solamente porque nosotros lo digamos, sino porque da testimonio que es la palabra de Dios, escrita hace más de muchísimos años, ya más de 4,000 años, vamos a decirlo así,
y cómo en ella encontramos la verdad para nuestras vidas, escrita por diferentes autores y concuerdan entre sí. Tome usted un libro de Voltaire o de algún ateo y tome a usted algún libro de otro ateo ahorita en este tiempo, no creo que no van a concordar, o de psicología. No hay ningún libro que tenga la trascendencia de la palabra de Dios. No hay ningún libro que nos hable de la condición humana, y tampoco no ha habido un libro que haya trascendido tantos años y que sea más actual que las noticias de ahora, y que a pesar de que mucha gente ha querido destruir el libro, ha pasado por años y además ha transformado muchas vidas y muchas familias, y ha restaurado borrachos, ha restaurado drogadictos, ha restaurado adúlteros, ha restaurado fornicarios, ha restaurado hombres de los más perversos. ¿Será un libro místico? ¿Será un libro inventado por los hombres? Solamente que por azares del destino se ha conservado. La Biblia es la palabra de Dios. La Escritura dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y la Escritura dice: hay camino que al hombre le parece perfecto, mas su fin es camino de muerte. Si usted piensa que su camino en su corta edad, tenga los años que tenga, no creo que tenga más de 120 años, piense que el camino que usted lleva, la forma de vida que usted lleva es la mejor, dice la Escritura, mas su fin es camino de muerte. El tiempo lo dirá, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice Eclesiastés 2, terminando este tercer punto para seguir con el cuarto. 2:2 dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Usted quiere tener el vehículo más nuevo, el mejor, ya lo tiene, y después de, ¿qué le gusta? ¿Un mes? Ese vehículo nuevo no se lo puede llevar a su cuarto a dormir, lo tiene que dejar allá afuera. Y si no tiene cochera, un peor tantito, ¿verdad? Va a estar preocupando más a mi carro, y no se lo habrán robado, y no lo habrán rayado, y etcétera, y todo eso. Y cuando ya le supo todas las funciones, así como un dispositivo nuevo, llámele de cualquier marca, ya le sube, etcétera, y luego después dice: ¿qué? ¿Y después qué? Ya le piqué donde quiera, ya sé, ¿y ahora qué? A la risa enloqueces, ya se rió, ¿y ahora de qué sirve esto? Cuando un partido de básquetbol, me tocó presenciar cuando una coronación, una final de fútbol, etcétera, y ya terminaron el partido, ganó, claro, el equipo que ganó, y después sale el patrocinador de ese equipo llevando un trofeo, y está bien, no está mal celebrar una victoria. Toma el trofeo y detrás todo el equipo corriendo, llega, pone. Y como dijera James Dobson, una vez escombrando, dice, el lugar, las cosas donde guardamos las cosas, ¿no? Se me encontré, dice, unos trofeos ya de hace muchos años, sí, ya oxidados, etcétera, ya uno los tira. Esa gloria es una gloria pasajera. ¿Y después de esto qué? ¿Qué sigue? Ya gané la pelea de box, o sea, soy el más fuerte del mundo. Realmente. No, dice: ¿y al placer de qué sirve esto?
Dice el verso 3: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. ¿Cuál es el bien? O sea, ¿cuál es la realidad de los hijos de los hombres? ¿Cuál es el propósito en el cual se ocupaban debajo del cielo todos los días? ¿Cuál es el propósito por el cual va a traer tortillas? Por el cual regresa, va al súper, regresa, después va a traer agua, regresa. ¿Cuál es? Y me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. 7. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. No creo que a alguno de nosotros le llegue a una centésima parte de eso. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entendamos el contexto, en qué momento de su vida el rey Salomón escribió esta parte. Era un momento cuando él ya no era en sus inicios, ya era el final de su vida, cuando él ya en sus caminos no estaban concordando en los caminos de Dios, y él empieza a decir, empieza a preguntarse cuál es, qué beneficio o el provecho por el cual él está ahí donde está. Y este punto 4 es el propósito recuperado. Ese propósito recuperado es a través de la persona del Señor Jesucristo. Colosenses 19, ese propósito recuperado lo dice el Catecismo Menor de Westminster, que es la razón por la cual nosotros fuimos creados, es para adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Esa es la razón. Y no porque lo diga el Catecismo de Westminster, o sea, es un catecismo que resume la doctrina, y es más, la palabra de Dios dice que esa es la razón por la cual nosotros fuimos creados. Incluso nosotros podemos hacer cosas, pero en algún momento no tienen el objetivo ni la razón de glorificar a Dios. Nosotros podemos ir a la escuela, pero no motivados por glorificar a Dios, sino más bien para exaltarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos jugar básquetbol, podemos jugar fútbol, pero motivados por un deseo ¿de qué? De ganar. Y a veces perdemos el sentido de glorificar a Dios. Algunos hacen deporte. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen tiempo. Otros 2 porque quieren cuidar su salud. Otros 3 porque se quieren ver esbeltos. Pero muy pocos piensan, yo quiero hacer deporte porque este cuerpo no es mío y este cuerpo le pertenece a Dios. Por lo tanto, en mi vida espiritual y en mi cuerpo le glorifico a Dios. Glorificad a Dios porque este es el templo del Dios viviente. Y otros pueden ir a hacer deporte pues para sacar la foto, ¿verdad? En el Face. También. Esa es vanagloria. Pero bueno, como bien lo dijera el apóstol Pablo, para que ninguno del otro, unos sí hacen, pero otros ni para la gloria de Dios lo hacen, ¿verdad? O sea, otros ni siquiera deporte para la gloria de Dios.
¿Por qué? Porque tal vez el concepto de glorificar a Dios no esté claro en sus mentes. Dice Colosenses, no sé cuál es el capítulo, nada más dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Lo buscamos. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Colosenses 2. No, perdón. Perdón, sí. 1:19, gracias. Sí, Colosenses 1. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Cómo podemos nosotros recuperar ese propósito? Y por medio de él, el Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, incluyendo a nosotros, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Lo que nosotros cantábamos hace rato, siendo en forma de Dios, etcétera, se hizo siervo, de tal manera que en su humillación nosotros pudiéramos ser rescatados. En su muerte nosotros tuviéramos vida. ¿Ok? Entonces, y dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños, nosotros, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nos ha reconciliado con Dios y al propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y entonces también lo podemos ver en otra parte de la Escritura, en Salmo 95. En el Salmo 95, verso 6, dice de la siguiente manera: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Leemos otro pasaje, 1 Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esta gloria que Dios merece es una admiración y es un amor y una adoración al Dios Trino. Eso no se refiere a rituales ni a rutinas que carecen de una pasión arrodilladora que conlleva a estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando el rey David cita, o cuando el rey David escribe, inspirado por el Espíritu Santo, o expresa, inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 8, cuando dice: oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y dice: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste en este caso dice la fortaleza, en el Nuevo Testamento es la alabanza: perfeccionaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y luego dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? O sea, no creo que estuviera sentado en una postura muy indiferente delante de Dios.
sino cuando expresa esto, está en una condición, vamos a decirlo así, en un éxtasis. Oh Jehová, oh Señor nuestro, glorioso es tu nombre. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mirando la luna y las estrellas y estaba considerando la pequeñez o lo minúsculo que es el hombre delante de Dios. Y eso es también parte de la adoración. Ese es el efecto de la palabra, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para glorificarlo. No por nada, dice la Escritura, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu. De lo más profundo del corazón viene esa adoración. Eso es un asombro de las cosas. También en el Salmo 19 el rey David también expresa ese asombro delante de Dios, y eso precisamente nos conlleva a adorar, nos conlleva a exaltarlo, nos conlleva a alabarlo, nos conlleva a considerar nuestros caminos que estamos viviendo. Eso es adoración. Eso nos conlleva a tener sensatez en nuestras relaciones. Esto nos lleva a centrarnos en la voluntad del Señor. Dios nos creó con un propósito. El gusano de seda para elaborar seda. Hay muchas de las cosas que Dios creó y que podamos entender el propósito de Dios. Sin embargo, la pregunta que podemos hacer nosotros: ¿para qué fue creado el hombre? ¿Para qué fuimos creados? Fue creado para adorar a Dios. Dice Eclesiastés en el último capítulo y en el verso 13: dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En un libro que escribe un autor reconocido, platica con un veterano de guerra, un general de varias estrellas, y le pregunta el pastor: ¿y usted está satisfecho con su vida? ¿Cómo se siente? Dice: no, dice, a pesar de tener tantos logros, me siento vacío. Me siento vacío. Y entonces el pastor ocupa la oportunidad para decir: ¿sabe usted por qué se siente vacío? Porque Dios nos ha creado, nos ha diseñado para adorar a Dios, y usted no ha cumplido el propósito de Dios. Ese fue el momento en que este general recibe al Señor Jesucristo, y después de eso se da testimonio que su vida ha cambiado, de que su vida se siente llena, se siente el propósito. Y eso no es algo místico ni es algo superficial que lo querramos producir nosotros por nosotros mismos, sino más bien esa es la seguridad y esa es una obra del Espíritu Santo que Dios hace en nuestras vidas para decir: en Cristo Jesús estoy completo. ¿A quién tengo más?
en los cielos sino a ti. Mi copa está rebosando. En tu presencia hay plenitud de gozo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la versión inglesa, I shall not want. No necesito otra cosa. ¿Realmente usted tiene esa seguridad? ¿O todavía está aferrado a que los afanes de este mundo le van a dar su satisfacción? Usted está aferrado a que tal vez usted en su trabajo lo asciendan y usted pueda ganar más. O tal vez usted está aferrado a que lo jubilen y que ya pueda usted, si trabajando o si jubilado, usted no tiene esa plenitud y esa llenura, no espere que cuando lo hagan usted pueda tener plenitud. He sabido que algunas personas, y no de una, de varios, después de que se jubilan o se pensionan, no saben qué hacer. Se empiezan a deprimir. No sé qué hacer. Se empiezan a deprimir. ¿Acaso han alcanzado el propósito de su vida? Y así va a ser nuestra vida. Desde chicos, cuando estábamos niños, ¿qué pensábamos? Cuando ya empezamos a tener uso de razón. O cuando tenga 15 años. Y cuando llegamos a los 15 años, no. Cuando termine mi carrera. Cuando terminamos nuestra carrera. Bueno, yo en lo personal cuando terminé, yo creo que no van a diferir mucho con nosotros. Ya terminé la carrera. ¿Y qué soy? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese título? ¿Ya soy más que los demás? ¿Ya con esto entro en cualquier trabajo y me dicen vente por acá, etcétera? ¿Qué soy? ¿Qué es esto? Y tal vez algunas personas puedan decir, no, cuando me case tendré esa satisfacción, esa plenitud. Y a lo mejor otros también buscan, no. Y cuando yo tenga hijos, y cuando vienen los hijos y se da cuenta que también traen la misma naturaleza pecaminosa que usted, porque son hombres caídos. Y al final de sus días, ¿qué puede usted decir? ¿Qué va a decir? ¿He acabado la carrera? ¿He guardado la fe? Como el apóstol. ¿O usted estará turbado y confundido decir, no sé por qué nunca se cumplieron mis planes? No sé por qué nunca se cumplieron mis propósitos que yo había establecido para mi vida. No sé por qué nunca se hizo lo que yo pensaba que iba a pasar. Porque no fuimos creados para nosotros mismos. Fuimos creados para glorificar, para adorar a Dios. Y en Cristo Jesús nosotros podemos alcanzar esa plenitud y esa restauración, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra vida, a pesar de ser enemigos de Dios. Dios ha provisto un medio para reconciliarnos con Dios. Les pido por favor que se pongan de pie. Dice el Salmo 73, verso 25. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es nuestra porción. Esta es nuestra gloria. Vamos a terminar agradeciendo a Dios por esta mañana y pidiendo que Dios esté con nosotros. Señor, te damos gracias por lo que tú haces por nosotros. Padre, si intentamos quitarte de la escena, supondríamos un mundo que carece de significado, un mundo materialista, un mundo sin propósito, sin razón alguna. Señor del cielo, vagando sin saber de dónde venimos, sin saber a dónde vamos y sin saber por qué estamos aquí, Señor. Padre, mediante tu Espíritu Santo y tu palabra, y porque eres un Dios que, como dice la Escritura, que nos has hablado muchas veces y de muchas maneras, también nos has hablado a nosotros por el Hijo, Señor. Y nos has revelado tu palabra y has revelado tu evangelio, Señor. Nos has mostrado tu verdad. Y Padre, gracias a ti podemos tener vida, podemos tener esperanza, sabremos a dónde vamos. Por medio de ti sabemos de dónde venimos. Padre, por medio de ti sabemos qué somos, quiénes somos. Y Padre, permite que esto tenga una consecuencia, como siempre lo es, de adorarte plenamente, Señor, en todas nuestras vidas. Te damos gracias, te pedimos, Padre, que podamos meditar y que tu Espíritu Santo nos influencie a hacer lo que tenemos que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.